Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Barra Criminológica, un espacio de divulgación, de academia y sobre todo de realidad, que es por y para ustedes. Hoy un episodio súper especial, pero para ello quisiera compartirles, antes de empezar, un fragmento de un texto que en lo personal me encanta. La labor del analista de conducta criminal debe ser realizada siguiendo los más exigentes estándares de calidad y rigor científico, toda vez que su ámbito de aplicación profesional va dirigido en última instancia a la aplicación de severas consecuencias legales para los intervinientes en un proceso legal. Este párrafo es del libro Manual de Investigación Psicológica del Delito. Y ese párrafo, como muchos más de este texto, revelan el carácter profesional, el compromiso, la dedicación y la seriedad que nuestro invitado de hoy imprime a lo que hace. Quiero contarles que quien nos acompaña hoy es parte de la Policía Nacional de España en segunda actividad, es coordinador académico y además profesor del Máster Universitario en Investigación Criminal de la Universidad Internacional de La Rioja, es creador de la sección de análisis de la conducta en la Policía Nacional de España, pero además es creador del método VERA, víctima, escena, reconstrucción y autor, para la elaboración de perfiles de agresores desconocidos. Y no contento con todo eso, es además un gran escritor y divulgador. Quiero confesarles que desde lo personal siento una profunda admiración por nuestro invitado del día de hoy y es para mí un honor que hoy nos esté acompañando y por supuesto que ustedes lo puedan escuchar y claro que sí, aprender de él. En ese orden de ideas, profesor Juan Enrique Soto, bienvenido a Barra Criminológica. Muchas gracias, Edwin. Es un placer charlar contigo. Bueno, la verdad es que me siento muy emocionado. Es una persona de quien he aprendido mucho, les comento, para los que nos están viendo y además escuchando. Y ciertamente el abordaje de la entrevista de hoy va a ser un poco más ligero, aunque no vamos a dejar la academia y la cientificidad por fuera. Pero yo sé que más de uno de ustedes se pregunta, bueno, ¿cómo llega alguien a la perfilación? ¿Qué hay que ser para ser perfilador? Bueno, cantidad de cosas. Pero yo quiero empezar por lo siguiente, profesor Soto. Como perfilador, ¿cuál ha sido el caso más desafiante al que se ha enfrentado? A ver, todos los casos son un reto. Es verdad que cada uno es tan único, es tan especial, tiene sus propias incógnitas y sus propias piezas de ese puzzle que intentamos componer con la investigación, de tal manera que cada uno es especial a su manera. Si tengo que destacar, destacaré uno especialmente, un triple homicidio de una familia, padre, madre y un hijo de 13 años. Una verdadera masacre. La cantidad de heridas, de puñaladas que recibieron, además de la muerte, fue todo muy horrendo. Y sin embargo fue una investigación en el que desde el punto de vista psicológico que participó la SAC, llegamos a tener el convencimiento, no completo, porque al final si no se puede probar no podemos decir que es completo, pero sí que la hipótesis que nosotros sosteníamos señalaba a una persona concreta, identificada, incluso podríamos reconstruir la mayoría de los actos que se cometieron durante esa comisión. Sin embargo, no lo hemos podido probar y van cerca ya de 20 años que se cometió ese hecho, pero no hemos conseguido probarlo y por lo tanto sigue sin esclarecer. Es una espina que se le queda ahí a uno grabada. Es casi como si estuviéramos escuchando un thriller de una serie en Netflix o en Prime, algo así por el estilo. El caso no resuelto, pero igual el trabajo que se hizo. Profesor Soto, eh,
Serán muchos los casos a los que se habrá enfrentado como investigador, como perfilador, pero ¿cómo fue su inicio en este mundo de la perfilación? ¿Cuáles fueron sus primeros pasos? Pues casi es un poco de casualidad, ¿no? Porque yo ya era psicólogo antes de ser policía. Y recuerdo perfectamente, como si fuera ayer, que el dueño de una de las dos clínicas en las que trabajaba me dijo un día: ¿y por qué no te metes en la policía? Allí puedes ser psicólogo para toda la vida. Y la verdad es que si me encontrara con ese señor ahora, que ya sería muy viejecito, le daría un abrazo enorme, porque es que lo acertó. Entré en la policía y sigo ejerciendo de psicólogo, ¿no? Pero la cuestión está en que el entrar con esos conocimientos, aunque fueran muy rudimentarios, porque de esto hace 30 años ya, y mi primer destino ser el grupo de homicidios, pues supuso que desde el primer caso, desde el minuto uno de mi experiencia como policía, me encontré como psicólogo investigando delitos. A partir de ahí todo fue aprender, crecer, equivocarme, investigar, seguir aprendiendo, hasta ahora, hasta este punto. O sea que, bueno, el destino nunca sabe, ¿no?, por dónde nos va a llevar. Así es, profesor. Cuéntenos a propósito, porque yo no lo mencioné en su presentación, precisamente esperando que usted mismo nos lo contara. ¿Cuál es su formación académica, profesor? Ya nos dijo que es psicólogo, pero además de eso, ¿qué más tiene en su ático? A ver, si nos referimos a titulaciones, pues a mí me da un poco de reparo. Sí, ciertamente hay unas cuantas, ¿no? Pero si os pueden servir de guía a todos tus escuchantes, como decían aquí en un programa de radio, pues yo soy licenciado en psicología, doctor en psicología unos cuantos años después. Tengo varios máster. Tengo maestría que decís vosotros, en ciencias cognitivas, en perfilación criminal, en comunicación no verbal, en neurociencias, diplomado en ciencias policiales. Pero yo creo que lo más importante es que no dejo de leer. No dejo de leer artículos, de abrir vías que yo no conozco. Al final me interesa todo: la estadística, la sociología, una disciplina que sistemáticamente se obvia, se olvida en los programas de estudio de criminología, que es la lógica. Hay que estudiar lógica formal. Estamos todo el tiempo hablando de análisis, de hipótesis, de inferencias, y no estudiamos lógica formal. Es esencial. Por supuesto, biología, medicina legal. ¿Qué nos queda fuera? No es que el analista de conducta deba saber de todo, eso es imposible, pero Claro. sí tiene que conocer lo suficiente como para reconocer un dato y preguntarle al que realmente sabe de ese dato. Así que todo Porque, eso hay que bueno, estudiar. sí, y gracias por compartirlo. Además que ya nos va dando pistas de la complejidad que implica dedicarse a este tema de la perfilación. No es suficiente, como dicen algunos profesionales, estudiar únicamente psicología, sino que hay que empezar a mueblar muy bien el ático, que es una expresión que a mí me encanta, eh, para entender qué nos está contando el caso, ¿m? Qué nos está diciendo y, como usted lo dice de una manera muy sabia, saber a quién preguntarle sobre eso que nos ha llamado la atención y que pueda posibilitar que el caso avance. Mm, y ciertamente usted ha mencionado varios puntos, la lógica, o sea, la importancia de la lógica, em, pero también el identificar ese dato. Y usted ha sido uno de los pocos, y les comparto, ha sido uno de los pocos profesionales que ha aterrizado el concepto de evidencia conductual, que es como si fuera una especie de diagrama de Venn. ¿M? La evidencia, una palabra muy del derecho y lo conductual muy asociado a la psicología, pero ese diagrama de Venn se juntó y en el centro encontramos eso de la evidencia conductual. Profesor Juan Enrique, ¿qué es la evidencia conductual y por qué es tan importante para un analista?
Bueno, pues no es pequeña, la pregunta es pequeña, tiene pocas palabras. La respuesta voy a intentar que tenga las menos posibles. Pero para responderla sí que tengo que dar unos cuantos pasos atrás. ¿Por qué? Porque, bueno, como ya os dije antes, yo empecé en esto hace 30 años. Y entonces, hace 30 años, los únicos que estaban en marcha eran el FBI y Reino Unido, David Canter y muy pocos más. Es decir, no había toda la información, todas las posibilidades formativas, todos los cursos, títulos, libros, artículos, películas, series que pues, en los últimos 15, 20 años forman parte ya de la divulgación de la perfilación criminal. Por lo tanto, todo se iba montando, todo se iba generando, incluido la teoría, una teoría que provenía además de la práctica. Al contrario que en otros ámbitos científicos, que la teoría es la que genera luego el saber práctico, el llevar esas teorías al terreno, aquí es al revés. Creció desde el terreno, desde el trabajo de campo, desde el día a día, desde la práctica. Y luego fue acumulándose la teoría. Por lo tanto, según yo aprendía, yo no tenía unas referencias teóricas con respecto a qué era el análisis de conducta criminal, qué era una evidencia psicológica. Así que la práctica y la experiencia me dijeron, bueno, pues si es que tú ya lo has vivido, tú ya lo has trabajado, ¿qué es? Pues la evidencia psicológica es todo aquello que nos indica que se ha producido un comportamiento. Tan sencillo como eso. Y tan difícil luego de detectar, pero bueno. Y tan complejo, exactamente. Profesor, no sé si nos puede dar un ejemplo. ¿Qué tipo Claro de evidencia conductual podríamos encontrar en una escena? Claro, y además es muy sencillo, pero vais a ver que es muy gráfico. Si nosotros vamos a hacer una inspección ocular en un lugar donde se ha cometido un delito y no encontramos ninguna huella dactilar, ¿qué es lo que vamos a pensar inmediatamente? Que el delincuente usó guantes. Ya está, usó guantes. Yo recalco el verbo, la acción, usar guantes. Ajá. ¿Cómo he llegado? Precisamente en este caso he llegado por la ausencia de un indicio físico, no hay huellas. Pero fijaros, el hecho de que yo me plantee esto de esta manera significa que digo, ha usado guantes. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera sabe que a través de sus huellas le pueden identificar. Ese conocimiento que implica experiencia, no estamos ante un novato. Vale, voy a poner otro ejemplo, este real, derivado de este. Un agresor sexual entra en la casa de la víctima, la agrede sexualmente y el individuo eyacula en el suelo del dormitorio. Va al cuarto de baño, toma una toalla y con esa toalla limpia el suelo. La conducta de limpiar nos está diciendo lo mismo. De alguna manera sabe que a través de ese indicio biológico se le puede llegar a identificar. La conducta es limpiar y esas son las inferencias. Pero mirad, fijad lo que pasa en este caso. Después de limpiar, el individuo se fue tranquilamente de la casa y dejó la toalla en la escena. Segunda conducta, por tanto, dejar la toalla. También nos dice esa conducta algo del agresor. Es descuidado, no sabe tanto como creíamos que podía saber, incluso podríamos decir que su nivel intelectual pues no es muy alto. ¿Cómo he llegado ahí? Simplemente pensando en términos de comportamiento. Muy simple, dirían algunos, pero reviste una complejidad increíble, pero considero que la clave de entender ese procesamiento de la información está en lo que usted ya nos mencionó, la lógica. Y creo no equivocarme, profesor Soto, que el método que usted creó, de hecho lo mencionó en un curso en el que estuvo hace unas semanas atrás, se sustenta en la lógica. ¿De dónde salió el método Vera, del cual usted es el
Padre, el Creador, el Señor Todopoderoso, de la estructura de cómo construir la descripción de alguien a quien no conocemos? Bueno, pues está claro que yo solo no podía y pedí ayuda. Yo tenía dos ideas. De alguna manera sabía que la psicología tenía mucho que aportar a la investigación policial. Lo veía y además lo llevaba a cabo. Pero al mismo tiempo era muy consciente de que esa aplicación debía cumplir dos características. Una, que fuera útil. De nada servía si no era útil para ayudar al investigador a resolver los casos. ¿Qué pintábamos entonces, ¿no? Así que utilidad. Pero al mismo tiempo estaba absolutamente convencido de que hiciera lo que hiciera tenía que ser muy, muy riguroso. ¿Por qué? Porque primero me lo iban a cuestionar. Y segundo, porque era muy posible que acabara llegando incluso a un juicio oral. Y en ese caso, el escrutinio que le iban a hacer iba a ser tal que o demostraba que era riguroso o lo habrían echado por tierra y no habría servido para lo que de verdad debería servir, ¿no? Así que no se me ocurrió otra cosa que convertir la creación de ese método, que todavía era una cosa etérea en mi mente, en una tesis doctoral. Por eso digo lo de la ayuda, porque hasta que no encontré un académico, que además era amigo, que consiguió que estructurara todo eso en algo manejable, pues aquello no tuvo cuerpo, pero terminó teniéndolo. Y lo defendimos en una tesis doctoral y salió todo fenomenal, ¿eh? Salió todo muy bien. ¿Ya cuánto tiempo lleva la aplicación del método Vera? Pues sistemáticamente desde que se creó la sección, porque en el 2010, cuando la sección de análisis de conducta se creó, el método Vera ya funcionaba, ya tenía cuerpo. De hecho, todavía no había sido validado porque yo defendí mi tesis en el 2012, pero según creaba el método años anteriores, pues ya se venía aplicando. Pues no podría decir una fecha, pero fácil que 15 años o alguno más son los que lleva en marcha. Lo interesante es que precisamente gracias a la creación de la sección de análisis de conducta, la SAC, como decimos nosotros, sistemáticamente se emplea en la investigación de casos graves en España. Y lo que es más interesante, que es un método que ha saltado el océano y ya se emplea también en países latinoamericanos. Así es, de hecho les quiero contar que en Colombia ya hay profesionales que por supuesto han aprendido del profesor Soto y siendo funcionarios judiciales, investigadores, perfiladores, han aplicado esta metodología muy rigurosa que no vamos a entrar en este espacio a explicarla. Más bien la invitación es a rebuscar, a releer, a repensarse la perfilación a través de los textos escritos por el profesor Soto. Pero ciertamente acá en Colombia la experiencia ha sido muy positiva y creo no equivocarme después de haber revisado otros enfoques o métodos de perfilación, que es el único que realmente sugiere un paso a paso, que no termina cayendo en lugares comunes de mira qué dice la evidencia y describe, sino que aquí cada elemento se vuelve una premisa, de ahí la importancia de la lógica en este método, es que cada observación se vuelve premisa y casi que empieza a suceder una secuencia bajo la figura de un silogismo, una premisa que lleva a una conclusión y demás, lo cual conduce a lo que nos dice nuestro invitado de hoy. Es mucho más sencillo de sustentar en un juicio que decir, no sé, lo leí en un libro, tal vez su señoría. No, aquí hay una secuencia lógica importante y creo que ustedes ya acá se han percatado de la importancia de nuestro invitado y sea este el momento también para instarles a ustedes a que investiguen y conozcan más de esta maravillosa creación y, por supuesto, de todo lo que ha elaborado el profesor Soto. Profe, usted ya nos ha contado que lleva mucho tiempo en este ámbito de la perfilación.
y habrá visto de todo, tanto en la realidad como en la ficción. Y diría yo que después de pandemia se masificó mucho el conocimiento, tanto el bueno como el no tan bueno. Hay que ser honesto en eso. Hay profesionales de muy buena talla y hay otros que sencillamente quieren, digámoslo de manera honesta, jalar cierta popularidad a partir del trabajo de otras personas. En todo ello está metido los mitos y las leyendas en torno a la perfilación criminal. Desde su conocimiento, desde su experiencia, ¿cuál cree usted que es el mito más desafortunado e incluso peligroso que ronda por ahí en las redes sociales e incluso en la mente de las personas? Pues es muy sencillo de explicar, de definir incluso, porque es una expresión que se utiliza muchísimo y es la de meternos en la mente de alguien, del asesino. Ok. Lo vemos en titulares, en títulos, en preguntas directas de los medios de comunicación. ¿Cómo hace usted para meterse en la mente del agresor, del delincuente, del asesino? Y yo siempre les derrumbo, como decimos en España, les chafo la pregunta diciendo, mire usted, es imposible meterse en la cabeza de nadie. Lo único que hacemos es interpretar lo que hace y a partir de lo que hace inferimos cuál es su motivación, cuál fue el elemento clave de su decisión, cómo percibe, cómo, etcétera. Pero es imposible meterse en la cabeza de nadie. Y de alguna manera el mito está ahí, porque si vemos series de televisión, películas, parece que el perfilador es alguien con una perspicacia tan potente, incluso a veces, como en determinadas series, como El Mentalista, es alguien que tiene hasta un poder extrasensorial, ¿no?, que le permite literalmente leer el cerebro del asesino. Esto es un trabajo lógico y se basa en obtener unos datos y darles vueltas y vueltas hasta que llegas a una conclusión. Puede parecer que perdemos romanticismo. Es posible que pierda romanticismo, pero yo sí que os puedo asegurar que cada caso es un reto intelectual, y que cuando ayudas al investigador, porque pues se me va a escapar lo de cuando resuelves un caso, no, cuando ayudas al investigador a resolver un caso, la satisfacción que te da el haber resuelto ese reto es enorme. O sea, compensa las horas de estudio, el sacrificio, el trabajo, todo lo demás compensa. Es un reto intelectual. No es nada mágico, ni es un don, ni es algo tan especial que solo tú puedas hacerlo. No es nada de eso. Pero, profe, usted nos dio un 2 por 1. El primer mito, el de meterse en la cabeza del otro, y el segundo, que el perfilador resuelve los casos, que creo que viene mucho del media, ¿no? De las películas, las series de televisión. Ciertamente uno está es ahí apoyando a los investigadores, quienes son los que realmente ponen el pecho al caso, y uno trata de darles las mejores herramientas para que lo saquen adelante. Por lo tanto, estamos años luz de lo que vemos en series de televisión como Criminal Minds, por ejemplo, que salen en su avión y en sus camionetas y armas por todo lado y chalecos blindados y todo el mundo quieto, FBI. En la realidad, no. Creo que, profesor, no sé si usted está de acuerdo con esta afirmación, pero creo que el trabajo del perfilador es más de oficina, es más de pensar, reposar las ideas. Claro, habrá que ir a campo en algún momento, pero es un trabajo muy, muy cerebral, más que físico. Sí, pero también tiene la otra parte. Nosotros en la SAC, según hemos ido evolucionando, aprendiendo y adquiriendo experiencia, y sobre todo, a medida que los investigadores
eran conscientes de lo que podíamos aportarles, ha llegado un momento, que ya es actual, en el que incluso los investigadores llaman al analista de conducta para el levantamiento del cadáver, para que Wow. esté allí a su lado y observe los datos en bruto y colabore desde el minuto uno de la investigación en precisamente eso, en ir acumulando. O sea que es verdad que luego recogemos toda la información y la llevamos a nuestro puestecito ahí junto a nuestro ordenador, nuestro bloc de notas, y nos rompemos la cabeza. Pero tiene mucho de campo. Hacemos inspecciones oculares, colaboramos en los interrogatorios, hacemos reconstrucciones con toda la comitiva judicial y las posibilidades son muchas y no todas son en la mesa de trabajo, aunque sí es en la mesa de trabajo donde el analista da lo mejor de sí. Es ahí donde se juega la ética y el conocimiento. Está claro. Profesor, ¿qué le ha dejado esta vida, esta experiencia como perfilador para su vida personal? Pues yo creo que de alguna manera, aparte de lo que es el bagaje humano de haberte visto inmerso en situaciones muy dolorosas, en situaciones muy exigentes, en situaciones con mucha presión, ¿no? Con mucha presión por resolver los casos, por que las víctimas tuvieran un mínimo alivio, ¿no? Pues todo eso al final te va conformando como persona, ¿no? Y yo no puedo evitar, incluso en la vida personal, tener ese enfoque analítico y práctico de las cosas, ¿no? De tal manera que a veces las decisiones incluso más domésticas pasan por ese tamiz de, no, a ver, cuidado, dejar los sesgos a un lado, las emociones a otro, vamos a pensar con calma, ¿no? Y eso que además yo soy bastante flemático, ¿no? Okay. No soy impulsivo, pero sí muy emocional, ¿no? Y a veces tengo que tirar de las riendas para parar los caballos y contenerme, pero creo que no lo puedo evitar. Es el análisis, o como me dice alguno que me encuentro y me dice, no me mires a los ojos que vas a saber cómo soy, pues casi que no lo puedo evitar, ¿no? O como me decían en una oportunidad, no me leas. Algo así por el estilo. El verbo leer yo lo uso mucho cuando analizamos la comunicación no verbal, porque empleamos ese verbo, leer la comunicación no verbal, como si fueran palabras, ¿no? Y es una metáfora muy bonita, a mí me gusta mucho. Es hermosísima, además que el campo de la comunicación no verbal es fascinante. Algún día tal vez haremos un episodio sobre el tema, porque realmente tiene tanto de ciencia como de arte y nos revela a nosotros mismos cómo somos, o sea, sin máscaras, o sea, que es una cosa hermosísima. Pero ciertamente, profesor, hay algo que esta experiencia profesional le ha llevado o le ha aportado a su vida personal. Y en este momento me voy a tomar el atrevimiento de leerlo, porque la verdad la memoria ya no me da para tanto. Y es el siguiente listado. A ver dónde vas, Edwin. Manual de Investigación Psicológica del Delito, tercera edición. Profiler, los secretos del análisis de conducta criminal. Humillación y agonía, análisis conductual de las ejecuciones del Daesh. Delitos de odio, un abordaje multidisciplinar. El Museo del Olvido. La barca voladora. El silencio entre palabras. El abismo. El espectro de Ilion Jack. ¿En qué momento Edwin nos volvimos escritores y coautores y directores editoriales? Y la lista se sigue ampliando. Juan Enrique, cuéntanos de dónde nació, de dónde salió ese escritor. Bueno, pues yo creo que eso viene, diría que incluso antes, no ya de ser analista, sino antes de ser policía, quizá antes de ser psicólogo, porque yo me recuerdo
escribiendo desde que iba al colegio. Es verdad que no es hasta, yo creo que mi primera novela se publicó en el 2015. Es decir, ya el bagaje profesional era bien amplio. Y además es curioso porque mis primeras 3 novelas no tienen nada que ver ni con la investigación policial, ni con el género negro, nada por el estilo. De hecho, la primera novela es muy literaria, muy costumbrista. La segunda es plenamente de aventuras, el mundo de los piratas. La tercera es una novela de terror. Eso sí, a partir de ahí, ya mi familia, mis amigos me decían, pero ¿por qué no escribes sobre lo que haces? Que tiene que ser muy interesante. Y yo no quería, ¿por qué? Porque bastante tenía ya con los delitos de verdad como para en mis ratos de ocio seguir con los de ficción. Claro. Pero bueno, al final me convencieron, me metí en ese embrollo y las 2 novelas siguientes pues son de género negro. Diría que las 3, porque la sexta está en editorial. Esperemos que vea pronto la luz. Esperamos lo mismo de este lado del Atlántico. ¿Cuál de esas novelas, o más bien, a cuál de esas novelas le tiene más cariño? Pues me quedo con 2. Me tengo que quedar con 2. La primera, porque la primera siempre es especial. El hecho de que por primera vez uno reciba un correo electrónico en el que una editorial diga nos gusta su novela y se la vamos a publicar, implica que llega por primera vez una caja que abres y te encuentras por primera vez con tu libro bellísimo y con tu nombre impreso, ¿no? Eso es la primera. Pero luego sí que, por supuesto, tengo que destacar el Museo del Olvido. El Museo del Olvido para mí es con mucho la mejor novela en lo literario y también en el contenido, ¿no? Porque realmente yo creo que de alguna manera he conseguido volcar en esas tramas que cuenta mucho de lo que he aprendido, de la experiencia que he acumulado y de mi modo de ver el lado bueno y el lado malo, ¿no? Entonces el Museo del Olvido es la que debería destacar, ¿no? Ciertamente es una obra hermosísima, totalmente recomendada. No lo olviden, el Museo del Olvido. Pero no siendo suficiente, porque el profesor Juan Enrique siempre está haciendo algo, resulta que es el responsable del blog Analista de Conducta Criminal. De hecho, lo encuentran en internet, la dirección es analistadeconductacriminal.wordpress.com. ¿De dónde nació la idea de ese blog? Pues nace de una inquietud que llevo toda mi carrera con ella, y es la de divulgar. Al mismo tiempo que he ido creciendo como analista, prácticamente no, porque tengo la fecha. Ahora que estoy escribiendo precisamente sobre ello, pues lo tengo claro. Mi primer contacto, digamos, ya de entidad con la universidad fue en el año 2007. Y para mí el hecho de divulgar, de compartir lo poco o mucho que haya podido aprender, siempre han sido una guía para mí. De tal manera que ahora que ya no estoy inmerso en el servicio activo, que ya no voy con los investigadores a hacer levantamientos de cadáveres ni a hacer interrogatorios, y estoy absolutamente volcado con la labor universitaria, pues también me apetece seguir contando mis cosas sin orden ni conciertos, sin obligaciones, sin presión, simplemente por el placer de hacerlo. Y según se me ocurre el tema, pues lo escribo y lo lanzo, pero es simplemente divulgación por placer. Ciertamente es un espacio muy intuitivo, muy orgánico, se siente así, es decir, los temas no llevan un orden necesariamente lógico, pero eso no significa
que no sean importantes, e incluso si uno los mira desde más arriba, que no terminen complementándose entre sí, ¿no? Entonces, ciertamente es un espacio muy interesante, ultra recomendado, sencillito, que eso también es algo que me parece súper importante, profesor, y es el tipo de lenguaje que utiliza. Es algo muy amable, sencillo, cómodo, incluso con ejemplos, con casuística, de miles de aristas en torno al análisis del comportamiento criminal y de otros fenómenos, por supuesto, como es la concepción de la víctima, que a veces como que queda muy eclipsada por el delincuente, ¿no? Y que usted ha hecho el esfuerzo de tratar de rescatar y de decir, oiga, ellas, hablo de las víctimas, también merecen ser reconocidas y dignificadas pese a lo que les ocurra. O sea que creo que eso es una labor súper importante y súper bonita, y gracias por ese acto de generosidad de compartir su saber a través de algo tan sencillo como un blog. Me lo tomo además, Edwin, como si fuera un diálogo, porque incluso Así pregunto, es, se siente. ¿cómo lo veis? ¿No? Pregunto, ¿cómo lo veis? Es como si fuera un diálogo, una conversación. Es más, es que rompe la cuarta pared, o sea, juega con el lector, es un ejercicio muy, muy interesante, muy corto, y en más de una oportunidad he quedado como, venga, pero yo quería decir esto, ¿qué pasó? Falta el otro episodio. Sí, muy, muy interesante. Bueno, profesor, ya para ir finalizando, un segmento muy pequeño al que voy a llamar barra libre en ráfaga. Así, barra libre en ráfaga. Son unas cuantas preguntas de selección única, aunque obviamente usted decide qué tanto desea responder. ¿Listo? Vale. Entonces, preguntas súper sencillas, algo así como lo que nazca de su corazón. Correcto. Entonces, vamos. Va la primera. ¿Edgar Allan Poe o Sir Arthur Conan Doyle? ¡Ah, qué difícil, Poe! ¿Perfilación criminal o perfilación criminológica? Criminológica. ¿Libros o Netflix? Libros. ¿Criminal Minds o Mindhunter? Mindhunter. ¿Escribir o leer? Es que no puedo hacer los segundos si no hago lo primero. Muy bien, sabias palabras, muy bien. ¿El perfilador nace o se hace? Se hace. ¿Un libro para recomendar? Tengo que pensar el título, porque voy a empezar diciendo, mientras lo recuerdo, los autores. Es un matrimonio. Sebeok y Sebeok, acabado en K. Y en el título es que no lo recuerdo bien porque es muy antiguo y es difícil, es muy pequeñito, pero en el título incluye la forma de pensar de Sherlock Holmes. Es más, si este magnífico programa incluso se lo puede permitir, hago un quiebro, me voy a esa biblioteca y extraigo el libro. Unos momentos después. Ok, Sherlock Holmes y Charles Peirce. Oh, por Dios, ¿qué es esto? El método de la investigación, hermosísimo. Claro que sí. Puedo decir un antes y un después de leer este libro. Así que os invito a conseguirlo. Creo que circula también una versión electrónica. Digital, sí señor, es hermosísimo ese libro. Y es de estudiar lento, o sea, no es de lectura rápida, hay que digerirlo con detalle. Hay que leerlo con un lapicero al lado. Literal, y si tienen resaltador también, y si quieren ponerle banderitas, cosas así, perfecto, también ahí va. Una película para recomendar. Hay muchas, pero yo soy muy de ciencia ficción, me encanta Excalibur. Ok, Excalibur. Muy buena, muy buena. La ciencia ficción también nos ayuda a salirnos de la caja, o sea que es necesario. ¿Y una serie para recomendar? Mindhunter me gustó mucho. Me gustó mucho porque además yo conocí a Ressler y muchas de las cosas que ahí cuentan se parecen a lo que él me contó que ocurrió en realidad. Ok. ¿Cómo fue esa experiencia de conocer a un ícono como Robert Ressler? Pues fue a principios del 2000 que vino a España a dar un curso
y en uno de los intermedios, en los descansos, él se puso allí en una mesita a firmar ejemplares. Yo me acerqué, le dije lo que hacía, automáticamente se olvidó de escribir y de firmar y nos pusimos allí a charlar de lo humano y de lo divino y sobre todo de lo difícil que fue para él poner en marcha lo suyo, como lo estaba haciendo para mí poner en marcha lo mío. O sea que fue un intercambio personal. Sí, fue muy efímero, pero muy intenso, muy intenso. Enseguida conectamos, estuvo muy bien. Me dio pena porque ya entonces se notaba que empezaba a estar enfermo. Sí, ya. Y después nos dejó. Exactamente. Una gran pérdida, sin embargo, creo que su pérdida no es mayor a su legado. Y eso hay que agradecerlo, definitivamente. Por sus más, por sus menos, por sus medios, igual. Sus aportes son fundamentales y no se pueden desconocer. Bueno, profesor, esa barra libre en Ráfaga estuvo bastante interesante. Muchísimas gracias. Y ya para cerrar, quisiera preguntarle qué recomendación, qué sugerencia le daría usted a aquellas personas que piensan, que desean, que esperan en algún momento dedicarse a este mundo de la perfilación criminológica. Pues que hay que estudiar mucho y que yo entiendo, soy muy consciente de que el acceso a esta actividad está especialmente limitado, porque si uno realmente quiere tener acceso a los datos brutos, a los datos de verdad, directamente y en tiempo real, pues hoy por hoy me temo que no es posible si no perteneces a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero yo les puedo asegurar que jamás me planteé la idea de ser policía. Y una vez entré, ya empecé a sentirme tal, y es una profesión que te engancha. Si además tienes la oportunidad de desarrollar esa vocación, como me pasó a mí, pues adelante. Pero no pierdan nunca el deseo de seguir formándose, porque esto es muy difícil. Puede parecer sencillo, pero no lo es. Y hay que trabajar mucho y duro. Ciertamente es un mundo en el que uno entra, pero difícilmente sale. Y la mejor manera de permanecer adentro es estudiar. Profesor Juan Enrique Soto, de verdad, desde lo más sincero y profundo de mi corazón, muchísimas gracias por su generosidad, por su tiempo, por estar aquí con nosotros compartiendo parte de su experiencia profesional, también profesional, y sobre todo dejándonos muchas pistas y muchos mensajes y compromisos para avanzar en este mundo, y sobre todo también creo yo que es el propósito de esta barra criminológica, contar con herramientas para entender eso que ocurre a nuestro alrededor y pensarnos también como artífices de cambio. Así que de verdad, muchísimas gracias. Mis deseos inmensos por el éxito de todos sus proyectos. Confío en que sigamos en contacto. Es para mí un honor. Y nada, muchos éxitos y feliz descanso. Nada, muchísimas gracias, Edwin. Ha sido un verdadero placer. Aquí me tienes. Muchísimas gracias. Ok. Y para todos ustedes, les quiero agradecer también su atención, que se hayan quedado acá atentos a esta barra criminológica súper especial. Recomendación, no dejen de seguir a Juan Enrique en sus redes sociales y en particular sigan su blog analistadeconductacriminal.wordpress.com. Tal como él lo ha definido, un lugar de encuentro para entusiastas de la criminología. Y para cerrar, los invito a suscribirse, a comentar, a compartir, obvio, siempre y cuando este contenido les haya sido de interés y les haya aportado. Les envío también mis mejores deseos y a propósito de nuestro invitado de este episodio, quisiera que no olvidaran una máxima de Einstein. Dar ejemplo no es la principal manera de influir en los demás. Es la única. Un abrazo para todos y nos veremos en el siguiente episodio. ¡Chao!